Hola, buenas tardes. En este último video del año vamos a hablar de los tumores y pseudotumores de tejidos blandos. Tenemos que comenzar haciendo una salvedad, digamos. Tejido blando es todo lo que no es esquelético ni visceral, por supuesto. Con lo cual, gran parte o muchos de estos tumores ya los hemos nombrado en otros órganos, como cuando hablamos de músculo liso y vimos leiomioma en útero, o cuando hablamos de los tumores vasculares, ya que los vasos sanguíneos están en gran parte del tejido esquelético. Así que vamos a hacer un somero repaso sobre las principales lesiones tumorales y pseudotumorales de partes blandas. Es decir, vamos a ver esas proliferaciones mesenquimatosas que aparecen en los tejidos extraesqueléticos no epiteliales del cuerpo, excluyendo vísceras, meninges y el sistema linforeticular, obviamente. Se clasifican según los tejidos que los componen, como vamos a ver ahora. La mayoría son tumores benignos, pueden asociarse a radiación, quemaduras o traumatismo, o incluso VIH, como puede ser el sarcoma de Kaposi. Algunos otros están asociados a síndromes hereditarios, como la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Garner y otros. La clasificación es muy amplia, pero nos vamos a dedicar sobre todo a los tumores del tejido adiposo, que eso sí no los vimos durante el año, básicamente el lipoma y el liposarcoma, los tumores fibrohistiocytarios, el histocitoma fibroso benigno y el histiocitoma fibroso maligno, los tumores del músculo esquelético, rhabdomioma y rhabdomiosarcoma, recordemos que ya hemos visto algunas variantes, sobre todo el rhabdomiosarcoma, los tumores del músculo liso, vamos a volver a hablar del leiomioma y leiomiosarcoma. Vamos a nombrar nuevamente los tumores de los nervios periféricos, si bien es cierto que los nombramos cuando vimos sistema nervioso central. También tenemos los tumores vasculares y por supuesto los tumores de histogénesis dudosa como los tumores de células granulosas o el sarcoma sinovial. Antes de meternos de lleno en los tumores y las lesiones más específicas, tenemos que decir que en general, cuando uno habla de tumores mesenquimáticos, si uno les dice a ustedes qué forma tienen las células, ustedes dicen son fusocelulares. Y esto es así. La mayoría de las veces el tipo celular predominante es la célula fusiforme, ¿sí? En forma de bastoncillos, con un eje mayor que es 2 veces más largo que el eje menor. Es característico en tumores fibrohistiocytarios, en tumores que tienen su origen en tejido fibroso, en los tumores del músculo liso, de células de Schwann. Después vamos a ver igual que estas células fusiformes se pueden disponer de distinta manera. Sin embargo, tenemos que tener presente que algunos pocos tumores de partes blandas también se pueden presentar como células pequeñas, redondas y azules, ¿sí? Es decir, del tamaño de un linfocito con citoplasma pequeño. Igual a como vimos en algunos tumores a lo largo del año, o incluso el linfoma que vieron más recientemente. Pero dentro de lo que son los tumores de partes blandas, alguna variante del rhabdomiosarcoma, el mismo tumor neuroectodérmico primitivo, se presentan como tumores de células pequeñas, redondas y azules, siendo tumores mesenquimáticos. Y también podemos tener células de tipo epitelioide, poliédrica, con abundante citoplasma y núcleo de localización central, como algunas variantes de músculo liso, los tumores de células endoteliales, el schwannoma, algunos sarcomas de tipo epitelioide. El lugar más frecuente de estos tumores son las extremidades inferiores, seguido por tronco y peritoneo, miembros superiores, cabeza y cuello. Generalmente ocurren en ancianos, pero ojo porque en los niños representan el cuarto tumor más frecuente, los tumores de partes blandas. El pronóstico va a depender de muchas cosas, del tamaño, de la histología, del estadio. Cuanto más superficial el tumor, mejor es el pronóstico, cuanto más profundo, peor. La sobrevida en promedio a los 10 años es del 40% en el caso de los malignos, obvio, ¿no? Y tienen prácticamente la misma frecuencia en ambos sexos. Vamos a comenzar hablando de lo que son las lesiones pseudotumorales,
del tejido fibroso y los tumores también, por supuesto. Y acá vamos a tener la fascitis nodular, la miositis osificante, allá lejos por el comienzo de la cursada, cuando hablábamos de algún ejemplo de metaplasia no epitelial, la nombramos, la fibromatosis, el fibroma y el fibrosarcoma. Dentro de las lesiones pseudotumorales del tejido fibroso, las más importantes para ver son la fascitis nodular y la miositis osificantes. ¿Por qué se denominan pseudotumorales? Porque en realidad son proliferaciones pseudosarcomatosas reactivas, no son verdaderas neoplasias, sino que son lesiones que aparecen en respuesta a algún traumatismo localizado o incluso idiopáticas. Son lesiones que asustan clínicamente porque aparecen rápido y crecen más rápido aún, y al microscopio óptico se parecen a sarcomas. La fascitis nodular es una lesión fibroproliferativa benigna en adultos jóvenes o en la edad media, generalmente en antebrazo, tórax o espalda. Generalmente son masas solitarias de crecimiento rápido, a veces post-trauma. Comprometen la dermis profunda, el tejido celular subcutáneo o incluso llegan hasta el muscular. Macroscópicamente tienen un aspecto nodular, palpable, de límites mal definidos. En el microscopio vemos lesiones que son muy celulares, justamente esto es lo que más asusta, formada por fibroblastos de aspecto inmaduro, con nucleolo prominente y mitosis. Es frecuente encontrar un estroma medio mixoide con glóbulos rojos y linfocitos, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con las fibromatosis y con los sarcomas. La fascitis nodular cuando se extirpa rara vez recidiva, ¿sí? Pero vemos que son lesiones muy celulares, ¿sí? Incluso podemos encontrar alguna mitosis por ahí perdida, podemos encontrar algún linfocito en el fondo. La miositis osificante, por otro lado, en realidad es la presencia, como su nombre lo indica, de hueso metaplásico, es decir, de hueso en un lugar ectópico que corresponde generalmente a hueso metaplásico. De hecho, por eso siempre la nombrábamos, ¿se acuerdan al principio cuando veíamos las lesiones, los mecanismos de adaptación celular y hablábamos de hipertrofia y metaplasia? La metaplasia que era el cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro de la misma estirpe. Y generalmente los ejemplos que uno tiene muchísimos y que se vienen rápido a la memoria son todos ejemplos de metaplasias epiteliales. La miositis osificante se considera una metaplasia de tipo mesenquimática. Es muy frecuente en adolescentes o adultos jóvenes. Es importante hacer una muy buena anamnesis porque casi siempre está el antecedente de un trauma, de un traumatismo recibido previamente. Se origina en el tejido celular subcutáneo y en los músculos de la región proximal de los miembros. Son lesiones que pueden llegar a tener de 3 a 6 centímetros de diámetro, bien delimitada, con el centro un poco más blando y la periferia firme y arenosa. Histológicamente predominan al principio fibroblastos gruesos y luego aparece una zona intermedia con osteoblastos que forman trabéculas de hueso. Con el tiempo toda la lesión se osifica. Acá podemos ver una miositis osificante mineralizada periféricamente que afecta al muslo posterior. Las fibromatosis, ¿sí? Sobre todo las fibromatosis superficiales, es un grupo de lesiones fibroproliferativas con características histológicas similares. Hay fascículos mal definidos de fibroblastos maduros rodeados por abundante colágeno, ¿sí? Hay distintos tipos de fibromatosis, básicamente todo es el mismo concepto, pero se diferencian por el lugar donde se producen. Tenemos la fibromatosis palmar o enfermedad de Dupuytren, que es un engrosamiento de la fascia palmar en la mano que se adhiere a la piel y desarrolla una contractura en flexión característica, sobre todo del cuarto y quinto dedo. Da una imagen muy similar a la del predicador que deben de haber estudiado ustedes allá en anatomía cuando había compromiso del nervio radial.
La fibromatosis plantar es menos frecuente, es similar a la anterior y ocurre por supuesto en la planta del pie. Y después tenemos la fibromatosis peniana o enfermedad de Peyronie, que es la induración dorso-lateral del pene que puede provocar una incurvación anormal del cuerpo del pene, que incluso a veces puede producir obstrucción uretral o darse en forma combinada. Esta es la característica fibromatosis palmar, que en este caso empieza a contraer el cuarto y quinto dedo, o enfermedad de Dupuytren, en donde vemos esos haces de fibroblastos rodeados de colágeno. La de Peyronie es muy similar, con mucho colágeno en el pene, y son todas lesiones fibroproliferativas. La fibromatosis profunda, también denominada tumor de esmoides, son lesiones que se consideran de malignidad intermedia porque se componen de fibroblastos con características de benignidad bien diferenciados, no dan metástasis, obviamente, pero se los clasifican extraabdominales cuando ocurre en músculo, hombro y espalda, abdominales, son muy frecuentes en pared abdominal anterior y en embarazadas, o intraabdominales cuando ocurren en el mesenterio o pared de pelvis. Suelen ser lesiones únicas, gris blanquecinas, firmes, mal delimitadas, ¿sí? Esto es lo que le da esta cosa de malignidad intermedia, de 1 a 15 centímetros de diámetro, que suele meterse en los tejidos circundantes, por eso es de aspecto infiltrante. Histológicamente vemos fibroblastos un poco más grandes, con poca variación del tamaño celular y de los núcleos, y mucho estroma colagenizado. El problema con estas fibromatosis profundas o tumor desmoide es que incapacitan y desfiguran al paciente. Son lesiones que se encuentran generalmente a nivel del tejido celular subcutáneo, como en este caso, donde podemos ver que compromete e infiltra entre células de músculo esquelético. Dentro de los que ya no son lesiones tumorales, sino que son tumores del tejido fibroso, obviamente vamos a tener los fibromas benignos y los fibrosarcomas. El fibroma es poco frecuente, se da generalmente en el ovario o en el trayecto de los troncos nerviosos, el neurofibroma que lo vieron cuando hablamos del sistema nervioso periférico. Son tumores pequeños, firmes, encapsulados, generalmente de un color gris perlado, donde vemos fibroblastos fusiformes con colágeno interpuesto también. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el fibrosarcoma. El fibrosarcoma es mayormente presente en retroperitoneo, muslo, rodilla y región distal de las extremidades. Son masas no encapsuladas, blandas, infiltrantes, que característicamente tienen células fusiformes en carne de pescado, se dice, con necrosis y hemorragia. La microscopía es variable. Básicamente tiene las células tumorales uniformes, bien fusocelulares, con este patrón como en espina de pescado. Al final del video vamos a ver algunos esquemas para recordarlo, con haces separados por fibras colágenas paralelas. Hay variantes más pleomorfas, incluso con presencia de células redondas, y son frecuentes las mitosis y la presencia de necrosis. ¿Ven? Esta es la típica disposición como en espina de pescado. ¿Vieron como en los dibujos cuando queda el esqueleto del pescado? Bueno, similar. Observen que se ven bien las células ausadas, esa disposición como en haces que se desprenden desde un eje central con un poco de colágeno interpuesto. Después tenemos los tumores fibrohistiocitarios, ¿sí? Que contienen elementos celulares que se parecen a fibroblastos y a histiocitos. El origen de estos tumores está muy discutido. Vamos a tener el histiocitoma fibroso benigno y el histiocitoma fibroso maligno, o fibrohistiocitoma benigno y maligno. Se pueden llamar de ambas maneras.
El histiocitoma fibroso benigno, también llamado dermatofibroma o hemangioma esclerosante, es bastante frecuente. Puede aparecer en tejido celular subcutáneo y dermis, indoloros, en adultos. Son nódulos más bien móviles, firmes y pequeños, donde también vamos a encontrar una proliferación de células fusiformes, pero en vez de disponerse en espina de pescado, suelen disponerse como en remolinos, ¿sí? O algunos dicen como en los haces de una bicicleta. Hay una variedad con muchos vasos sanguíneos y depósito de hemosiderina que se la denomina hemangioma esclerosante. Otros tienen gran cantidad de histiocitos espumosos dispersos entre los haces fusocelulares. El histiocitoma fibroso maligno es el sarcoma más frecuente de la vida adulta tardía, crece en músculo de la región proximal de las extremidades y retroperitoneo. Generalmente en la macroscopía son masas blanco-grisáceas, no capsuladas, grandes, carnosas, multilobuladas. Tiene varias variantes histológicas, la historiforme pleomorfa, que es más frecuente, con células fusiformes arremolinadas con muy atípicas, con pocas células redondas, bien pleomorfas. Está la variante mixoide, la variante inflamatoria de células gigantes, angiomatoide. Bueno, lo más importante es que sepan la más frecuente, ¿no? Es un tumor muy agresivo con tendencia a recidivar. Son células con marcada atipía, ese patrón como estoriforme, como que en algún caso quiere formar como remolinos. Puede haber algún vaso sanguíneo por ahí, pero en poca cantidad. Vamos a comenzar ahora sí hablando con los tumores del tejido adiposo. Lipoma y liposarcoma. Lipoma, la variante benigna, liposarcoma, la variante maligna. El lipoma es el tumor de partes blandas benigno más frecuente del adulto, ¿sí? Se tiene distintas clasificaciones según si predomina exclusivamente el tejido fibroso, como en el tejido lipomatoso, perdón, como es en el caso del lipoma convencional, fibrolipoma cuando tenemos también tejido fibroso, angiolipoma si tenemos vasos, hay lipoma de células fusiformes, hay una variante más rara que es el mielolipoma, y tenemos el lipoma pleomorfo, que sin ser maligno presenta distintas diferencias celulares entre sus células. Característicamente es una masa blanda, circunscripta, amarillenta, multilobular, con una fina cápsula y es tejido adiposo o fibroadiposo. Ustedes no lo diferencian del resto del tejido adiposo. Histológicamente uno ve un acúmulo de adipocitos maduros revestidos por una cápsula fina sin pleomorfismo. Nace básicamente del tejido celular subcutáneo de las regiones proximales de las extremidades y del tronco, es muy frecuente en nuca, en adultos, muchas veces en adultos mayores de 60 años. El tratamiento es quirúrgico. Acá podemos ver la macroscopía, básicamente es un pedazo de grasa que vemos porque los adipocitos son maduros. Igualmente podemos a veces ver algunos tractos como fibrosos, con lo cual a veces se los diagnostica como fibrolipoma. Histológicamente es tejido adiposo indistinguible del tejido adiposo normal. Pasa algo muy similar a lo que pasa con los leiomiomas maduros que veíamos en útero, ¿sí? Son adipocitos normotípicos. A veces el lipoma se mete en el músculo adyacente rodeando las fibras musculares y tenemos un lipoma intramuscular. Si aumenta la cantidad de vasos, uno generalmente lo describe como angiolipoma, como en este caso. Tenemos alguna variante de lipoma de células fusiformes. En este caso a veces es difícil decir que es un lipoma justamente porque no encontramos adipocitos típicos, como sí podemos ver en la imagen de la izquierda. La variante maligna es el liposarcoma. El liposarcoma es característico en adultos por encima de los 50-70 años, sobre todo en región proximal de extremidades y retroperitoneo. Pueden alcanzar gran tamaño, generalmente son muy agresivos y muchas veces recidivantes. En general tienen mal pronóstico, son tumores que no están circunscriptos
¿Mm? Se lo suele clasificar en microscopía óptica en bien diferenciado, que son los menos malos. En este caso, el principal diagnóstico diferencial uno lo tiene que hacer con el lipoma maduro, y esto es porque los adipoblastos tienen muy poca atipía en este caso. Tenemos la variante mixoide, que es más frecuente. Hay una variante de células redondas también. Y por supuesto también tenemos el liposarcoma pleomorfo. Estos últimos tienen bastante mal pronóstico, está formado por lipoblastos bien indiferenciados. Tengan presente que los lipoblastos son adipocitos bien inmaduros. Sin embargo, en general se puede ver un citoplasma vacuolado con un núcleo de aspecto medio estrellado. El mixoide característicamente tiene un fondo mixoide con algunos lipoblastos y muchos vasos sanguíneos. Acá vemos una típica masa mal delimitada, ¿sí? En este caso bastante superficial, incluso con áreas medio hemorrágicas. Y pueden ver, este no es el tejido adiposo maduro, ¿sí? No son adipocitos, fíjense que los núcleos son irregulares, algunos más alargados, bien hipercromáticos. El liposarcoma mixoide tiene característicamente este fondo homogéneo eosinófilo de tejido mixoide y vemos los núcleos de distintos tamaños, ovalados, correspondiente a lipoblastos. Incluso pueden ver que algunos tienen todavía como alguna vacuola y el núcleo contra la periferia, lo que nos ayuda a pensar en un liposarcoma. Con menor aumento se ve mejor ese fondo mixoide de aspecto eosinófilo. Y miren de cerca estos lipoblastos con el halo citoplasmático, esa como vacuola citoplasmática, y el núcleo hacia un costado, casi recordando como una célula de un anillo de sello. Fíjense cómo los núcleos tienen distintos tamaños. El liposarcoma pleomorfo realmente cuesta diagnosticarlo, a veces es necesario hacer toda una batería de inmunohistoquímica para descartar otros orígenes, pero en general, más allá de la intensa atipía nuclear, uno puede llegar a buscar en algún lado todavía lipoblastos reconocibles aún con hematoxilina eosina. Dentro de los tumores del músculo esquelético, bueno, obviamente vamos a tener el rhabdomiosarcoma, es el más frecuente. Los rhabdomiomas, los tumores benignos, son muy poco frecuentes. El rhabdomiosarcoma tiene distintas variantes. Nosotros ya vimos el sarcoma embrionario o sarcoma botrioides o rhabdomiosarcoma embrionario. ¿Sí? El tumor ese que aparecía en niñas prepúberes, sobre todo en vagina. Hay una variante con un patrón más alveolar y hay una variante bien pleomórfica por las características de las células. El rhabdomiosarcoma es un tumor muy frecuente en la niñez y adolescencia, ¿sí? En cabeza y cuello, en aparato genitourinario, retroperitoneo y extremidades. Son masas grandes, gris, blanda, con necrosis y hemorragia. La célula característica, ¿cuál va a ser si estamos hablando de músculo estriado? El rhabdomioblasto, ¿sí? Son células redondeadas o alargadas que se denominan como en renacuajo o en raqueta de citoplasma bien eosinófilo, núcleo excéntrico y nucleolo. Pueden verse incluso estriaciones, por corresponder a músculo estriado, que se tiñen con miogenina, desmina y miod1. Entre ellas puede haber células diferenciadas redondeadas. Acá nos salva la inmunohistoquímica, obviamente, cuando tenemos duda. Son positivos para actina, desmina, vimentina y miogenina, sobre todo, ¿no? Acá tenemos masas muy mal delimitadas, blanco-grisáceas, con medios blanduzcas, con zonas incluso de hemorragia. Y dijimos que hay distintas variantes, el sarcoma botrioides en niños menores de 10 años, en vejiga y vagina, también pueden darse en cavidad nasal u otros lugares. En estos casos el sarcoma botrioides se va a presentar típicamente como masas polipoides en racimos de uva que protruyen hacia la luz, nacen del mesénquima embrionario y
se suele ver una zona de recambio con rabdomioblastos y un estroma mixoide. La variante alveolar es más frecuente en adolescentes, en extremidades, sobre todo en miembros inferiores. Hay tabiques fibrosos que delimitan espacios similares a alvéolos recubiertos por células tumorales. No suelen observarse estriaciones. Y el rabdomiosarcoma pleomorfo es menos frecuente, pero cuando se da en mayores de 45 años y en áreas de extremidades, ¿sí? Microscópicamente tenemos células atípicas y muy bizarras, puede haber células multinucleadas, generalmente sin estriaciones. Acá lo que nos ayuda son las técnicas de inmunistoquímica para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Acá tenemos el típico rabdomiosarcoma, en este caso con células más bien redondeadas, con esbozo de estas células como en renacuajo, con el núcleo desplazado hacia un extremo, mucha atipía celular. La variante alveolar, bueno, como su nombre lo indica, tiene un aspecto como de formar alvéolos. En todos estos casos lo que nos hace el diagnóstico es las técnicas de inmunistoquímica. Acá tenemos el rabdomiosarcoma embrionario, que es otro de los tumores que hemos visto durante el año, de células pequeñas, redondas y azules, porque es un rabdomiosarcoma pobremente diferenciado. Acá no vamos a encontrar esas típicas células en renacuajo. Acá tenemos un rabdomiosarcoma en la vagina, lo vemos por debajo de la mucosa. Bueno, la foto microscópica es de una neoplasia en un pólipo nasal, ¿sí? Que muestra característicamente por debajo de la submucosa esta zona celular. El rabdomiosarcoma pleomorfo, como su nombre lo indica, se va a caracterizar por el intenso pleomorfismo celular. Si no es por técnicas de inmunistoquímica, la verdad que es muy difícil hacer el diagnóstico. Uno dice que es un sarcoma, pero para ponerle nombre y apellido hay que hacer técnicas de inmunistoquímica. El rabdomioma es menos frecuente, aparece en adultos, más frecuente en hombres mayores de 40 años, generalmente en cuello, faringe, laringe o piso de boca. Se presentan como masas redondeadas de crecimiento lento, multilobuladas, indoloras. Microscópicamente está formada por células de gran tamaño, poligonales, con núcleo periférico y núcleo evidente, poco estroma. Incluso en el citoplasma puede haber algunas inclusiones PAS positivos o inclusiones más marcadas que se denominan en espantapájaros. Hay una variante fetal en niños menores de 4 años detrás de la oreja, más rara, e incluso otra genital. Rabdomioma, nuevamente células bastante parecidas a las normales, justamente porque son, ocurre justamente porque es un tumor benigno, digamos, lo mismo que pasa con el leiomioma, ¿no? Acá tenemos la variante fetal, con células más primitivas a como aparecen en el feto, y acá una variante genital. Dentro de los tumores de músculo liso, bueno, la mayoría ya los hemos nombrado, los leiomiomas, que pueden ser superficiales o profundos. Cuando son profundos son poco frecuentes y ocurren en retroperitoneo. Los superficiales ocurren generalmente a nivel cutáneo o genital, ¿sí? También tenemos asociados a vasos sanguíneos o como angioleiomiomas, sobre todo en mujeres y en las piernas que se presentan como masas solitarias y dolorosas. Por supuesto, uno de los más frecuentes es el leiomioma genital, que hemos hablado muchísimo cuando hablamos de útero, ¿no? Un órgano formado casi exclusivamente por músculo liso. El leiomioma en útero es la neoplasia más frecuente en la mujer. Cuando se originan en piel y en tejido celular subcutáneo, surgen del músculo piloerector, son los denominados leiomiomas pilares. Pueden ser múltiples y dolorosos. En las mamilas, en el escroto, en los labios menores podemos tener.
menos frecuentemente en tejidos blandos profundos, generalmente se manifiestan en la adolescencia o el inicio de la adultez, y son fascículos de células fusiformes que se cruzan generalmente en ángulo recto en este caso. Las células tienen núcleo alargado, con extremos romos, con mínima atipía y pocas mitosis, y es importante hacer una actina muscular lisa, desmine y bimentina para ponerle nombre y apellido. Igual cuando se presentan así, pues, son fácilmente identificables como leiomioma. En este caso tenemos un leiomioma pilar, originado en algún músculo erector del pelo, donde vemos todos los fascículos de células musculares. Un angioleiomioma, fíjense que aparte de las células musculares tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos. Un leiomioma más profundo, incluso con áreas de aspecto mixoide. El leiomiosarcoma puede ser retroperitoneal, cutáneo y subcutáneo o incluso de origen vascular. Recuerden que los vasos sanguíneos también tienen músculo liso. Los retroperitoneales se suelen presentar en mujeres de más de 60 años como grandes masas heterogéneas con necrosis y hemorragia que crece mucho, suelen comprometer a estructuras vecinas. Histológicamente vemos la célula típica fusocelular con el núcleo ese ovalado como en cigarro, dispuesto en fascículos en distintas direcciones. Es importante para hablar del leiomiosarcoma hablar de más de 5 a 10 mitosis cada 10 campos de gran aumento. Suelen dar metástasis a distancia por vía hemática, obviamente, porque son sarcomas a pulmón e hígado. El cutáneo y subcutáneo en extremidades, generalmente solitarios, se diagnostican más temprano por su ubicación, tienen mejor pronóstico por eso mismo, con una histología similar a la de los retroperitoneales. Y también tenemos los de origen vascular, que se originan en la capa media de las venas, ¿sí? Sobre todo en vena cava inferior, se ve la luz ocupada por una formación polipoide. Acá podemos ver estas masas mal definidas. Histológicamente, también se los suele clasificar en distintos grados según los grados de atipía. Vemos como hay células bien fusocelulares con estos núcleos como en cigarro, como en habano, bien ausados. Por supuesto, hay leiosarcomas bien pleomorfos de alto grado. Miren lo que son estos núcleos, ¿no? Después tenemos que hablar dentro de los tumores que habíamos dicho que íbamos a hablar hoy del sarcoma sinovial, que son estos tumores de origen más incierto que se originarían en el sinovio, en la sinovial de las articulaciones. Sin embargo, menos del 10% son intraarticulares. Los sarcomas sinoviales representan el 10% de los sarcomas, la mayoría cerca de la rodilla, entre el tercer y quinto decenio de vida. La macroscopía son masas multilobuladas y generalmente tienen un patrón bifásico. Esto es muy importante. ¿Qué significa que tengan un patrón bifásico? Que vamos a encontrar tanto células fusiformes como células epitelioides que se disponen como en glándulas revestidas por epitelio cúbico o cilíndrico. Puede haber sarcomas sinoviales monofásicos, ya sea con solamente células fusiformes o solamente células epiteliales. Es frecuente el depósito de calcio, suelen dar metástasis a pulmón, ¿sí? Y es importante hacerle inmunohistoquímica, sobre todo para buscar citoqueratinas y hema. Acá tenemos un típico sarcoma sinovial bifásico con los dos componentes, ¿no? El fusocelular y el epitelial, acá formando como luces de aspecto glandular. Por último, deberíamos hacer como un repaso entonces, si bien vimos que todos los tumores de partes blandas pueden tener células fusiformes mayoritariamente, células epitelioides o células pequeñas redondas y azules, recordar que cuando hablamos de células fusiformes, que es como el patrón que más predomina, estas células fusiformes pueden adquirir distintos patrones arquitectónicos en los tumores de partes blandas. Y esto es importante que lo recuerden. Cuando estas células fusiformes
interseccionan como en ángulo recto, generalmente nos hace sospechar un tumor originado en músculo liso. Cuando estos fascículos de células fusiformes son más cortos e irradian como desde un punto central, como los radios de una rueda, un patrón estoriforme, uno tiene que pensar en un tumor fibrostio-citario. Cuando nosotros tenemos células fusocelulares con los núcleos dispuestos como en empalizada, ¿sí? Uno al lado del otro, y las células que son más grandes, con estos núcleos en empalizada, uno tiene que sospechar que puede ser un schwannoma, o originarse en las células de Schwann, como vimos en sistema nervioso periférico. Cuando se encuentran como en espiguilla o en lo que se llama en esqueleto de pescado o en espina de pescado, uno tiene que pensar en un fibrosarcoma. Y por último, cuando tenemos tanto células fusiformes como células de aspecto epitelial que incluso pueden formar luces en un patrón bifásico, es importante pensar en un sarcoma sinovial. Este es como el mejor cuadrito que los va a ayudar más o menos a identificar las principales características de los principales tumores fusocelulares. Muchísimas gracias.